A veces, un hombre lo pierde todo antes de encontrar su verdadero destino. A veces, hay que tocar fondo para descubrir el lugar al que se siente uno como en casa. Eso es lo que le pasó a Jed Cabena, un vagabundo sin hogar, que llegó a Cedar Falls sin nada más que la ropa que llevaba puesta y toda una vida de remordimientos. Más allá de Widows Creek, había una vieja granja abandonada que nadie recordaba ni le importaba a nadie. El granero se estaba cayendo a pedazos. Las malas hierbas habían invadido los campos. La granja parecía un fantasma. Pero cuando Jed vio ese lugar, algo se removió en su interior. Cogió una pala oxidada y se puso a trabajar. Día tras día, limpió la tierra con sus propias manos. La gente del pueblo pensaba que estaba loco, pero meses más tarde, lo que Jed construyó en esa granja olvidada lo cambió todo. ¿Qué secreto ocultaba que hacía que esa tierra destrozada fuera tan importante para él? Antes de volver al programa, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba a Cedar Falls como los recuerdos de un anciano, negándose a desaparecer, incluso cuando el sol se elevaba sobre las colinas cubiertas de pinos. La calle principal se extendía exactamente 4 manzanas, bordeada de edificios que habían visto mejores décadas. La tienda Morrison's General Store, con su pintura roja descolorida, el restaurante Copper Kettle, donde el café siempre era demasiado fuerte y los pasteles demasiado dulces, y la tienda Harlan's Feed and Seed, donde las motas de polvo bailaban en los rayos de luz dorada que se colaban por las ventanas, que no se habían limpiado desde que Carter era presidente. Jed Kavanaugh llevaba 3 semanas caminando por estas montañas, siguiendo los rastros de los ciervos y los viejos caminos forestales que la mayoría de la gente había olvidado que existían. Tenía la barba salpicada de canas y enmarañada con espinas. Su abrigo de lona estaba remendado en una docena de lugares con cualquier tela que había podido encontrar. Las suelas de sus botas se mantenían unidas con alambre y esperanza, pero sus pasos eran firmes. Un hombre aprende a caminar ligero cuando lleva carga. Todo lo que poseía cabía en una bolsa de lona rota que había visto guerras mejores. Había bajado de las altas montañas porque el invierno le pisaba los talones, e incluso un hombre que había aprendido a vivir en condiciones difíciles necesitaba un refugio cuando la nieve comenzaba a caer con fuerza. Había pasado 3 inviernos en esas montañas, pasando de una cabaña abandonada a otra, viviendo de lo que le proporcionaba la tierra y de lo poco que podía ganar, haciendo trabajos ocasionales para ganaderos que no hacían demasiadas preguntas sobre el pasado de un hombre. La gente del pueblo se fijó en él en cuanto pisó la calle principal. En un lugar como Cedar Falls, donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás desde hacía 3 generaciones, un extraño destacaba como un pulgar dolorido. La señora Abernathy lo observó a través de las cortinas de encaje de su pensión victoriana, con sus agudos ojos fijándose en cada detalle de su aspecto curtido. Tom Morrison dejó de apilar latas para mirar a través del escaparate de su tienda. Incluso el viejo Doc Henley, sentado en su banco habitual fuera de la oficina de correos, con su periódico matutino y su termo de café, levantó la vista de la sección de deportes para estudiar al recién llegado. Pero fue Sarah Chen quien le habló primero. Estaba cargando bolsas de comida para perros en la parte trasera de su camioneta cuando Jed pasó por delante, y algo en su forma cuidadosa y respetuosa de saludarla con la cabeza la hizo detenerse. «Buenos días», dijo, con un ligero acento que la identificaba como una de las nuevas residentes que se había mudado a Cedar Falls hacía 5 años para hacerse cargo de la clínica veterinaria cuando el viejo Doc Peterson se jubiló definitivamente. Parece que le vendría bien una taza de café y quizá una comida decente. Jed se detuvo y la miró a los ojos con una mezcla de gratitud y cansancio. «Es muy amable, señora, pero ahora mismo no tengo mucho con qué pagarle». «¿Quién ha hablado de pagar?». Sarah sonrió y su rostro se transformó por completo. Tendría unos 40 años, con arrugas de expresión que delataban a una mujer que había aprendido a encontrar la alegría en las pequeñas cosas y manos callosas que contaban la historia de un trabajo duro realizado con honestidad. «Soy Sarah Chen, la veterinaria local. Parece su nombre que ha recorrido un largo camino». «Jed Kavanaugh», respondió él, tocándose la visera de su gastada gorra de béisbol. «Y sí, señora, ha sido un largo camino». «Bueno, señor Kavanaugh,
La Copper Kettle sirve un desayuno que le llenará el estómago, y Martha siempre hace demasiado café. Venga, le invito a comer y me cuenta a dónde se dirige. El restaurante era exactamente como Jed esperaba. Asientos de vinilo rojo, una barra con taburetes cromados y el olor a tocino, grasa y café que se había acumulado durante décadas. Martha Kowalski, una mujer robusta de unos 60 años con el pelo gris acero, recogido en un práctico moño, levantó la vista de la parrilla cuando entraron. Sus ojos se agudizaron al ver a Jed, pero la presencia de Sarah pareció aliviar cualquier preocupación que pudiera tener. Sarah, cariño, hoy llegas temprano, dijo Martha, limpiándose las manos en el delantal. ¿Y quién es tu amigo? Martha. Este es Jed Kavanaugh. Le vendría bien uno de tus famosos desayunos. La expresión de Martha se suavizó ligeramente. Llevaba 30 años alimentando a gente hambrienta y reconocía la necesidad cuando la veía. Siéntense en esa mesa junto a la ventana, les dijo. El café está recién hecho y tengo huevos, bacon y patatas fritas que os sentarán de maravilla. Mientras se acomodaban en la mesa, Sarah estudió el rostro de Jed con mejor luz. Tenía arrugas alrededor de los ojos que delataban que solía entrecerrarlos para ver a lo lejos en la montaña, y una mandíbula que sugería que era un hombre que había aprendido a aguantar. Pero había algo más, una delicadeza en la forma en que manejaba la taza de café que Martha les había traído, un cuidado que delataba a alguien que comprendía el valor de la simple amabilidad. ¿A dónde se dirige, señor Kavanaugh?, preguntó Sarah, envolviendo con las manos su propia taza. Jed se quedó callado durante un largo rato, mirando por la ventana la actividad matutina en Main Street. Un autobús escolar pasó traqueteando, llevando a los niños a la escuela consolidada a 20 millas por la autopista. Un anciano paseaba a su perro frente a la ferretería. La vida transcurría al ritmo habitual en lugares como Cedar Falls, donde los cambios eran lentos y a menudo se resistían. Bueno, dijo Jed finalmente, estaba pensando en quedarme por aquí durante el invierno. Quizás encontrar algún trabajo, ganar lo suficiente para mantenerme hasta la primavera. ¿A qué te dedicas? A lo que sea necesario, puedo arreglar casi cualquier cosa que se rompa. Trabajo con las manos. Crecí en una granja, así que sé manejar el ganado y la maquinaria. Hizo una pausa y trazó con los dedos el borde de su taza de café. Aunque hace tiempo que no tengo un trabajo fijo, la mayoría de la gente prefiere contratar a alguien con referencias y una dirección permanente. Sarah asintió pensativa. Bueno, Cedar Falls no es como la mayoría de los sitios. Solemos juzgar a las personas por lo que hacen, no por su procedencia. Y con la llegada del invierno, siempre hay trabajo para un hombre habilidoso. Tom Morrison ha estado buscando a alguien que le ayude a reorganizar su almacén. Y sé con certeza que el viejo Henderson ha estado posponiendo la reparación del techo de su granero hasta encontrar a alguien lo suficientemente tonto como para subirse allí. Martha llegó con platos llenos de comida, huevos fritos, bacon crujiente, patatas doradas y humeantes, y gruesas rebanadas de pan tostado que ella misma había horneado. Jed miró el festín que tenía delante con algo parecido a reverencia. Señora, es más comida de la que he visto en un plato en meses, dijo en voz baja. Entonces, será mejor que comas, respondió Martha. Pero ahora su voz era más suave. Y no te preocupes por pagar. Sarah tiene una cuenta aquí que se remonta a cuando llegó. Y creo que alimentar a un hombre hambriento es un servicio a la comunidad. Mientras Jed comía, Sarah sintió una curiosidad genuina por este desconocido callado. Había algo en sus modales que sugería una educación y una experiencia más allá de lo que su aspecto rudo podía indicar. Sostenía el tenedor correctamente y decía, por favor y gracias, sin pensarlo. Y cuando hablaba, su gramática era correcta, a pesar del acento montañés que teñía sus palabras. Has mencionado que creciste en una granja, dijo ella. Por aquí. No exactamente, respondió Jed con cautela, pero bastante cerca. Las montañas se ven todas iguales después de un tiempo. Buena tierra, gente trabajadora, inviernos largos. Sarah intuyó que había más detrás de esa historia, pero también reconocía el derecho de un hombre a mantener su pasado en secreto. En lugar de eso, cambió de tema. Bueno, si realmente quieres quedarte durante el invierno, necesitarás un lugar donde dormir. La señora Sabanati regenta la pensión, pero te advierto que tiene normas para todo. Desde cuándo puedes bañarte hasta a qué hora se cierra la puerta principal por la noche. Agradezco la advertencia, señora, pero estoy acostumbrado a dormir a la intemperie.
Tengo un buen saco de dormir y una lona. Solo necesito un lugar protegido del viento y las inclemencias del tiempo. Tonterías, dijo Sara con firmeza. Ningún hombre debería tener que dormir al aire libre cuando se acerca el invierno. Déjame preguntar por ahí, a ver qué hay disponible. Siempre hay alguien que necesita un cuidador o un manitas y que estaría dispuesto a ofrecer alojamiento y comida. Por su conversación, sonó el timbre de la puerta del restaurante y Tom Morrison entró, saludando a Martha con la cabeza y deslizándose en un taburete de la barra. Era un hombre delgado de unos 50 años, con el pelo ralo y el bronceado permanente de alguien que pasa sus días trabajando tanto en interiores como en exteriores. Tom, llamó Sara. Ven aquí un momento, quiero presentarte a alguien. Tom se acercó a su mesa con curiosidad escrita en su rostro curtido. Sara, ¿cómo estás esta mañana? ¿Y quién es este? Tom Morrison. Te presento a Jed Kavanaugh. Está buscando trabajo y un lugar donde quedarse durante el invierno. El apretón de manos de Tom fue firme. Su evaluación rápida, pero no hostil. ¿Qué tipo de trabajo está buscando, señor Kavanaugh? Lo que sea necesario, respondió Jed. Sé manejar herramientas, trabajar con las manos. No me asusta el trabajo duro ni las largas jornadas. Bueno, me vendría bien algo de ayuda en la tienda, dijo Tom lentamente. Tengo un almacén que lleva 5 años necesitando una reorganización, y mi espalda ya no es lo que era para mover mercancía pesada. La paga no será muy alta, pero es un trabajo honrado. Le agradecería la oportunidad, señor Morrison. Tom, el dueño de la tienda, le corrigió. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no pasa por la tienda después de desayunar? Le enseñaré el lugar y podemos concretar los detalles. Después de que Tom se marchara, Sara terminó su café y se preparó para ir a la clínica. Tengo que irme, dijo, levantándose y poniéndose la chaqueta. Tengo que ver al alcalde en la casa de Henderson y, conociéndolo, querrá hablarme de la reparación del tejado mientras estoy allí. Gracias, dijo Jed, y la sinceridad de su voz la hizo detenerse a pensar en el desayuno, las presentaciones y la amabilidad. Hace tiempo que no conozco a gente dispuesta a ayudar a un desconocido. Cedar Falls cuida de los suyos, respondió Sara, y algo me dice que encajarás perfectamente. Cuando Sara salió de la cafetería, Jed terminó su desayuno lentamente, saboreando cada bocado y el calor del café. A través de la ventana, podía ver las montañas elevándose en la distancia, con sus cimas ya cubiertas de nieve. En algún lugar allá arriba, estaban las cuevas y las cabañas abandonadas donde había pasado los últimos 3 años, escondiéndose de un mundo que se había vuelto demasiado complicado y doloroso de navegar. Pero tal vez era hora de dejar de huir. Tal vez era hora de ver si un hombre podía encontrar la paz en el ritmo sencillo del trabajo honesto y la comunidad tranquila. Tal vez Cedar Falls podría ser el lugar donde Jed Kavanaugh dejara finalmente de ser un fantasma y volviera a ser humano. La campana de la puerta del restaurante sonó cuando se levantó para marcharse, y Martha le dijo desde detrás del mostrador, «Vuelve cuando quieras, jovencito, y no seas un desconocido». Jovencito, hacía años que no le llamaban así, y eso le produjo una inesperada sensación de calidez en el pecho. Al salir a Main Street, Jed sintió algo que casi había olvidado. La esperanza. Era frágil e incierta, pero estaba ahí, creciendo como los primeros brotes verdes de la primavera, tras un invierno largo y duro. Caminó hacia la tienda de Morrison con paso decidido, la bolsa de viaje colgada al hombro y el sol de la mañana calentándole la espalda. Detrás de él, las montañas observaban en silencio, guardando sus secretos. Delante de él, la ciudad de Cedar Falls esperaba a ver qué podía aportar a su comunidad este tranquilo desconocido. Jed Kavanaugh estaba listo para descubrirlo. Habían pasado 3 semanas desde que Jed empezó a trabajar en la tienda de Morrison y se había acostumbrado a un ritmo que le parecía casi normal. Tom había cumplido su palabra sobre el trabajo. Organizar el inventario, mover las existencias, ayudar a los clientes a encontrar lo que necesitaban y, aunque el sueldo era modesto, bastaba para pagar una pequeña habitación encima de la ferretería de al lado y comidas sencillas en el Copper Kettle. Por primera vez en años, Jed dormía en una cama de verdad y comía con regularidad. La gente del pueblo se había ido acostumbrando poco a poco a su tranquila presencia. Hablaba cuando le hablaban, trabajaba sin quejarse y se comportaba con una dignidad respetuosa que se ganaba incluso a los residentes más escépticos.
La señora Aberonati había dejado de fruncir los labios cuando lo veía por la calle, y el joven Billy Henderson había empezado a seguirlo por la tienda, fascinado por la forma en que Jed podía identificar cualquier herramienta o pieza de ferretería con solo mirarla. Todo cambió un martes por la mañana. Jed estaba reponiendo la sección de suministros agrícolas, colocando sacos de pienso y semillas con la precisión metódica que se había convertido en su sello distintivo. Cuando Sarah Chen irrumpió por la puerta principal de la tienda, su habitual compostura había desaparecido, sustituida por algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Tom», gritó, con voz tensa por la urgencia. «Tom, ¿dónde estás?» Tom Morrison salió de detrás del mostrador y al ver la expresión de Sarah, su rostro se llenó inmediatamente de preocupación. «Sarah, ¿qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma». «Es la granja Mackenzie», dijo ella, luchando por recuperar el aliento. «El viejo lugar más allá de Widows Creek. Hay alguien allí, Tom. Alguien ha estado viviendo allí, trabajando la tierra». Las manos de Jed se detuvieron sobre la bolsa de pienso para pollos que estaba levantando. La sangre de sus venas pareció ralentizarse hasta casi detenerse, y por un momento, los sonidos familiares de la tienda, el crujir de las viejas tablas del suelo, el zumbido de las neveras, el lejano tic-tac del reloj de pared se desvanecieron hasta desaparecer. «Eso es imposible», dijo Tom, sacudiendo la cabeza. «Ese lugar lleva abandonado 15 años». Desde entonces se detuvo, mirando alrededor de la tienda como si recordara que no estaban solos. «¿Desde qué, Tom?», Sarah insistió. «Llevo aquí 5 años y nunca he oído la historia completa. Lo único que dice todo el mundo es que allí ocurrió algo terrible». La expresión de Tom se volvió cautelosa, como siempre que la conversación tocaba ciertos temas que Cedar Falls prefería mantener ocultos. «Ahora no importa. Lo que importa es lo que has visto. ¿Estás segura de que hay alguien ahí?» «Estoy segura», dijo Sarah enfáticamente. «Esta mañana fui a ver cómo estaba el ternero enfermo de los Henderson y tomé el camino más largo de vuelta porque hacía un día precioso. Cuando pasé por el arroyo vi humo saliendo de la chimenea de la granja. Humo de verdad, Tom, no solo la niebla matinal y los campos. Alguien los ha estado limpiando. Hay surcos en el suelo, como si alguien se estuviera preparando para plantar». Jed se obligó a seguir trabajando, pero cada palabra de su conversación le golpeaba como un golpe físico. La granja Mackenzie. Debería haber sabido que ese nombre saldría a la luz tarde o temprano. Debería haberse dado cuenta de que su pasado le alcanzaría en el momento en que decidiera quedarse en un lugar el tiempo suficiente para que la gente se fijara en él. «Quizás solo sean ocupantes ilegales», sugirió Tom, aunque su tono sugería que en realidad no lo creía. «Vagabundos en busca de refugio. A veces ocurre con las propiedades abandonadas». «No», dijo Sarah con firmeza, «esto no ha sido al azar. Quien quiera que esté allí sabe lo que hace. Pude ver marcas de herramientas en los árboles que han sido podados, y el trabajo de reparación de la chimenea parece profesional. Alguien planea quedarse, Tom. Alguien está tratando de devolverle la vida a ese lugar». La campana sobre la puerta sonó y Martha Kowalski entró apresurada, con su habitual actitud alegre, reemplazada por una evidente agitación. «Tom, menos mal que estás aquí. ¿Has oído lo de...?» «Oh, hola, Sarah». Se detuvo al notar la tensión en el aire. «Supongo que sí». «¿Qué, Martha?», preguntó Tom, aunque Jed sabía que ya conocía la respuesta. «Sobre la casa de los Mackenzie. Se ha corrido la voz por todo el pueblo. Jenny Walsh llevaba a sus hijos al colegio esta mañana cuando también vio el humo. Cuando llegó al colegio, la mitad de los padres estaban hablando de ello». Martha bajó la voz hasta convertirla en un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera llamar la atención. «La gente dice todo tipo de cosas. Algunos piensan que son esos moteros de Millfield. A otros les preocupa que puedan ser traficantes de drogas buscando un lugar apartado para montar su negocio». «¿Traficantes de drogas?», Sarah se burló. «En Cedar Falls, Martha, esto no es corrupción en Miami. Te sorprendería lo que ocurre en lugares apartados hoy en día», respondió Martha a la defensiva. «Mi hermana vive en Bozeman y dice que el problema de las drogas allí es terrible. Todo tipo de delincuentes están montando operaciones en edificios abandonados». Jed no podía seguir escuchando. El peso de sus especulaciones, el miedo y la sospecha en sus voces le oprimían como una carga física. Dejó la bolsa de pienso que llevaba en las manos y se dirigió hacia la parte trasera de la tienda,
necesitando espacio para pensar, para respirar, para averiguar cómo manejar lo que se avecinaba. Pero la voz de Tom lo siguió. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Llamar al sheriff? No lo sé, dijo Sarah con incertidumbre. El sheriff Patterson está muy ocupado con esa situación doméstica en Pine Ridge, y no es como si alguien hubiera sido amenazado realmente. Quizás deberíamos esperar y ver qué pasa. Esperar y ver, repitió Martha, alzando la voz. Sarah, cariño, esa granja está maldita desde el día. Bueno, desde el día en que todo salió mal. Nunca ha salido nada bueno de ese lugar, y nunca saldrá nada bueno. Quien quiera que esté allí tiene que marcharse antes de que vuelva a ocurrir algo terrible. Maldita. La mente científica de Sarah se rebeló claramente contra esa idea. Martha, eso es superstición. No existe tal cosa como una granja, dijo Martha en voz baja. Díselo a la pobre Annie Mackenzie, que murió en esa casa cuando solo tenía 8 años. Díselo a su padre, que no pudo soportar el dolor y un día desapareció dejando todo atrás. Las palabras golpearon a Jed como un mazazo en el pecho. Annie. Estaban hablando de Annie, su pequeña, su hija de ojos brillantes que amaba los caballos y las flores silvestres y el canto del arroyo por la noche. La hija a la que no había sabido proteger, a la que no había sabido salvar, a la que no había sabido mantener a salvo en la casa que había construido con sus propias manos. Debió de emitir algún sonido, un jadeo, un gemido, algo, porque de repente la conversación a sus espaldas se detuvo. Cuando se dio la vuelta, los tres lo miraban con preocupación y creciente sospecha. Jed, dijo Sarah con cautela, ¿estás bien? Parece que vas a desmayarte. Intentó hablar, intentó encontrar palabras que desviaran su atención, pero sentía la garganta llena de arena. Los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su pasado, la distancia protectora que había mantenido entre Jed Kavanaugh, el vagabundo, y el hombre que había sido una vez, se derrumbaron en un abrir y cerrar de ojos. Necesito aire, logró decir, con una voz apenas superior a un susurro. Pero cuando se dirigió hacia la puerta, la voz de Tom lo detuvo en seco. Espera un momento, dijo lentamente el dueño de la tienda, y Jed pudo oír cómo las piezas encajaban en su mente. Jed Kavanaugh, sabía que ese nombre me sonaba familiar cuando te presentaste, pero no lograba ubicarlo. Una pausa cargada de comprensión. Tu nombre no es realmente Jed, ¿verdad? Es Joseph, Joseph Edward Mackenzie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jed Joe se quedó paralizado en medio de la tienda, con su secreto al descubierto, su anonimato cuidadosamente mantenido destrozado. Afuera, la vida en Cedar Falls continuaba como siempre, pero dentro de la tienda de Morrison, todo había cambiado para siempre. Joe Mackenzie, susurró Martha, llevándose la mano a la garganta. El padre de Annie. Dios mío, ¿eres tú? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Preguntó Sarah, mirando de uno a otro. ¿Quién es él? Pero Jed ya se dirigía hacia la puerta, impulsado por el mismo instinto que lo había mantenido huyendo durante 3 años. Detrás de él, podía oír a Tom llamándolo por su nombre, su verdadero nombre, pero no se detuvo, no podía detenerse. No ahora, no cuando el peso de su pasado se abatía sobre él como una avalancha. Al salir a Main Street, Jed supo que su tiempo de esconderse había terminado. Los fantasmas de los que había estado huyendo finalmente lo habían alcanzado, y no quedaba ningún lugar a donde huir. La granja abandonada más allá de Widow's Creek le llamaba a casa, estuviera preparado o no. Y en algún lugar de su corazón, bajo todo el dolor, el miedo y la culpa, una pequeña voz le susurraba que tal vez era hora de dejar de huir y enfrentarse por fin a lo que había dejado atrás. El camino hasta Widow's Creek le llevó 40 minutos, pero para Jed, para Joe Mackenzie, fue como atravesar 15 años de dolor enterrado. Cada paso lo acercaba al lugar al que había jurado no volver nunca. La granja, donde la risa de su hija había resonado alguna vez en las habitaciones y el jardín de su esposa, Mary, había florecido con tomates premiados. El lugar donde todo lo bueno de su vida había muerto en una fría noche de febrero, cuando la neumonía se llevó a su hija de 8 años y su voluntad de seguir viviendo. El viejo puente de madera sobre Widow's Creek crujía bajo su peso, como siempre había hecho. Joe se detuvo en medio, mirando el agua que corría clara y fría sobre las piedras lisas desgastadas por décadas de escorrentía de la montaña. Annie solía pescar pececillos aquí con sus pequeñas manos,
chillando de alegría cuando los peces plateados se le escapaban entre los dedos. Les había puesto nombre a todos: Sparkle, Flash, Tiny, como si fueran mascotas en lugar de criaturas salvajes que pertenecían al arroyo. Al otro lado del puente, el camino de tierra serpenteaba entre un grupo de álamos cuyas hojas susurraban secretos con la brisa de la tarde. Las botas de Joe encontraron automáticamente los surcos familiares, y la memoria muscular lo guió por un camino que había recorrido miles de veces durante los 12 años que había vivido en este lugar. Mary estaba embarazada de Annie cuando recorrieron por primera vez este camino, llenos de esperanza y sueños de criar a su familia en la paz de la montaña que ambos anhelaban. El bosquecillo de álamos se abría a un claro donde se encontraba la granja, y a Joe se le cortó la respiración. Alguien había estado viviendo aquí, trabajando aquí, cuidando el lugar con una devoción que denotaba una profunda conexión, más que una ocupación casual. El porche delantero, que se había hundido, había sido reforzado con nuevos postes. Las ventanas rotas habían sido sustituidas por cristales que reflejaban el sol de la tarde, y el techo lucía tejas nuevas que lo protegerían de las inclemencias del tiempo en la montaña. El humo salía de la chimenea de piedra que él mismo había construido con sus propias manos 20 años atrás, y el aroma a pino quemado le trajo recuerdos tan vívidos que le hicieron flaquear las rodillas. ¿Cuántas tardes se habían sentado él y Mary en ese porche, viendo a Annie perseguir luciérnagas en el crepúsculo, mientras la cena se enfriaba en la mesa de la cocina? ¿Cuántas mañanas había llevado café al granero, mientras la escarcha brillaba en la hierba del pastizal como diamantes esparcidos? Pero fue el jardín lo que le rompió el corazón. Alguien había limpiado 15 años de maleza y árboles silvestres para dejar al descubierto los parterres elevados que Mary había diseñado con tanto cuidado. La tierra había sido removida y abonada, lista para la siembra de primavera, y Joe podía ver dónde se habían colocado nuevos postes para la valla, destinados a mantener alejados a los ciervos y alces que probablemente habían estado pastando allí sin molestias durante años. Un movimiento en la puerta del granero llamó su atención. Una figura emergió de las sombras, una mujer vestida con ropa de trabajo, con el cabello canoso recogido en una práctica cola de caballo y las manos sucias por la tarea que había estado realizando. Cuando lo vio de pie al borde del claro, se quedó completamente inmóvil, como si estuviera mirando a un fantasma, que era lo que Joe suponía que era. «Hola, Joe», dijo en voz baja, con un tono que atravesó la distancia entre ellos como una plegaria o una maldición. «Me preguntaba cuándo volverías a casa». Rose Henderson, la hermana de Mary, 5 años más joven y terca como una cabra montesa. La última vez que la había visto, ella le había gritado en el cementerio después del funeral de Annie, diciéndole que era un cobarde por querer vender la granja, acusándolo de traicionar la memoria de Mary y el legado de Annie. Habían intercambiado palabras duras que habían herido profundamente a ambos, y cuando Joe finalmente había cargado su camioneta y se había marchado de Cedar Falls, Rose se había quedado parada en ese mismo claro, viéndolo partir con lágrimas corriendo por su rostro. «Rose», dijo él, con la voz ronca por la sorpresa de verla allí. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo?», preguntó ella señalando los edificios restaurados, el jardín despejado y los signos de un cuidadoso mantenimiento por todas partes. «Estoy cuidando lo que tú abandonaste». Las palabras le dolieron, en parte porque eran ciertas. Joe había abandonado este lugar. Había dejado atrás todo lo que él y Mary habían construido juntos, porque quedarse le dolía demasiado, y marcharse parecía la única forma de sobrevivir al peso aplastante de su dolor. «Yo no te pedí que hicieras eso», dijo él. «No, no lo hiciste». Rose se acercó y Joe pudo ver las arrugas que 15 años habían grabado alrededor de sus ojos, las canas que se habían colado en su cabello, que solía ser del mismo color castaño que el de Mary. «No pediste nada. Simplemente te marchaste. Ni siquiera te despediste de las personas que te querían». «Rose, no pude». «¿No pudiste qué?» «No pude afrontar el hecho de que Annie se había ido. No podía soportar vivir en la casa donde murió». La voz de Rose era firme, pero Joe podía oír el dolor que había debajo, el viejo dolor que se había alimentado durante años. «¿Crees que eras el único que la lloraba? ¿Crees que la familia de Mary no quería a esa niña tanto como tú?» Joe sintió la familiar opresión en el pecho, el peso que le había agobiado cada día desde la muerte de Annie. «No era lo mismo», dijo en voz baja. «Era mi hija,
mi responsabilidad. Se suponía que debía protegerla de la neumonía. La voz de Rose se quebró ligeramente. Joe, ella enfermó. Los niños se enferman a veces, y a veces no se recuperan. No fue culpa tuya. Pero Joe ya había oído esas palabras antes, de boca de médicos, amigos bien intencionados, y el pastor que ofició el funeral de Annie. Nunca le habían ayudado entonces, y tampoco le ayudaban ahora. La parte lógica de su mente sabía que la neumonía no era algo que un padre pudiera prevenir o curar solo con fuerza de voluntad. Pero la parte más profunda, la parte que había amado a su hija más que a su propia vida, nunca aceptaría que él no había fallado de alguna manera en su deber más básico. ¿Por qué estás aquí, Rose?, preguntó, cambiando de tema porque no podía soportar continuar con la otra conversación. ¿Por qué ahora? Rose se quedó callada durante un largo momento, estudiando su rostro como si intentara decidir cuánta verdad podía soportar. Porque alguien tenía que recordar, dijo finalmente. Porque Mary amaba este lugar, y Annie nació aquí, y me parecía mal dejar que se pudriera como si nada de eso importara. Señaló la granja y Joe pudo ver el orgullo en su rostro, la satisfacción del trabajo bien hecho. He venido aquí los fines de semana durante los últimos 2 años, arreglando cosas, pero me ayuda de todos modos. Hemos vuelto a poner en funcionamiento el pozo y hemos reconectado la electricidad. Incluso hemos conseguido que la vieja camioneta vuelva a funcionar. El corazón de Joe dio un vuelco. La camioneta, la Ford azul, estaba en el granero, cubierta con una lona, tal y como la dejaste. Nos costó bastante trabajo, pero Harold sabe de motores. Ahora ronronea como un gatito. La Ford azul. Joe recordó haber comprado esa camioneta cuando Annie tenía 6 años. Qué emocionada estaba ella por ir en la cabina junto a él cuando hacía sus rondas por la propiedad. Ella había insistido en llamarla Blueberry y el nombre se había quedado, incluso cuando Mary puso los ojos en blanco ante su tontería. No sé qué quieres que te diga, dijo Joe, sintiéndose abrumado por el peso de los recuerdos y la evidente devoción de Rose por preservar lo que él había abandonado. No quiero que digas nada, respondió Rose. Quiero que decidas qué vas a hacer ahora que estás aquí. Porque te guste o no, esta sigue siendo tu tierra, Joe. Este sigue siendo tu hogar. Y tal vez sea hora de que decidas si vas a seguir huyendo de él o si finalmente vas a volver al lugar al que perteneces. Rose lo llevó al interior de la granja y Joe sintió como si estuviera recorriendo un museo de su vida anterior. Los suelos de madera noble que él mismo había lijado y barnizado brillaban con un nuevo pulido. Los armarios de la cocina que Mary había pintado de amarillo para captar la luz del sol de la mañana habían recuperado su cálido brillo original. Incluso la vieja estufa de hierro fundido, que había sido el lugar favorito de Annie para sentarse a pintar mientras Mary preparaba la cena del domingo, había sido limpiada hasta quedar como nueva. Pero fue la repisa de la chimenea lo que lo dejó paralizado. Rose había colocado allí una colección de fotografías, imágenes que Joe creía haber perdido para siempre. Allí estaba Mary el día de su boda, radiante con el sencillo vestido blanco que ella misma había cosido. Annie, a los 5 años, sin los 2 dientes frontales, pero sonriendo mientras sostenía una cadena de peces que habían pescado en el arroyo. Los 3 juntos en la fiesta del 8º cumpleaños de Annie, solo 2 meses antes de que ella falleciera. Todos riéndose de algo que Harold había dicho mientras tomaba la foto. «Salvé lo que pude», dijo Rose en voz baja, al notar su mirada fija. Mary siempre decía que una casa no era un hogar sin fotos familiares en la repisa de la chimenea. Joe extendió los dedos temblorosos para tocar el marco que contenía la foto escolar de Annie de primer grado. Ella estaba muy orgullosa de esa foto y le había hecho prometer que la pondría en su escritorio en la tienda de piensos donde trabajaba antes de empezar con la granja. Llevaba el pelo recogido en coletas con cintas rojas y sus ojos brillaban con esa alegría pura que solo los niños poseen. Pensaba que se habían perdido todas, susurró. Las encontré en una caja en el ático. Los ratones habían dañado algunas, pero la mayoría estaban bien. Rose se acercó a él y le habló con voz suave. Era preciosa, Joe, igual que su madre. El dolor familiar se extendió por su pecho, pero por primera vez en 15 años, no era del todo insoportable. Quizás era por estar de nuevo en esa casa, rodeado de recuerdos de tiempos más felices.
Quizás era la presencia de Rose la que lo conectaba con la familia que había intentado olvidar con tanto empeño. O quizás simplemente estaba demasiado cansado para seguir huyendo del dolor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó. A tiempo completo. Unos 6 meses. Al principio Harold no estaba muy contento, pero entiende por qué es importante para mí. Rose se dirigió a la cocina y puso una tetera al fuego. ¿Quieres un café? He vuelto a poner en marcha tu vieja cafetera. La normalidad de la oferta de café en su propia cocina, de su propia cafetera, le parecía surrealista. Rose, no entiendo por qué haces todo esto después de lo que te dije y de cómo me fui. Estabas de duelo, dijo ella simplemente. La gente dice cosas que no siente cuando sufre tanto dolor. Yo también estaba afligida y dije cosas que no debía. Pero el dolor no dura para siempre, Joe. Al final, tienes que decidir si vas a dejar que te destruya o si vas a encontrar una forma de honrar lo que has perdido. Sacó 2 tazas del armario, las mismas tazas de cerámica azul que él y Mary habían usado cada mañana durante 12 años, y Joe sintió otra oleada de reconocimiento. Todo en esa casa le recordaba la vida que había abandonado, la felicidad de la que se había alejado porque quedarse le dolía demasiado. Cuéntame cómo han sido estos últimos 15 años, dijo Rose, acomodándose en la silla de la cocina que siempre había sido la suya durante las visitas familiares. ¿Dónde has estado? ¿Cómo has sobrevivido? Joe se sentó en la silla frente a ella, la misma en la que había comido miles de veces, ayudado a Annie con los deberes y planeado las cosechas de la temporada con Mary. He estado viajando, haciendo trabajos esporádicos, trabajos estacionales. Pasé un tiempo en Montana, otro en Idaho. Los últimos años he estado en las montañas, viviendo a la intemperie. Viviendo a la intemperie, repitió Rose, y había algo en su tono que le hizo mirarla con más atención. ¿Te refieres a sin hogar? Tenía refugio, cuevas, cabañas abandonadas. No era Joy. La voz de Rose era firme, pero no cruel. Has estado sin hogar durante 15 años porque no podías perdonarte por algo que no fue culpa tuya. Te has estado castigando a ti mismo viviendo como si no merecieras una vida real. Las palabras le dieron en el clavo con una precisión incómoda. Joe se quedó mirando su café, observando el vapor que se elevaba de la superficie oscura. Quizás no merezco una vida normal. Quizás algunos errores son demasiado grandes como para recuperarse. ¿Qué errores? Rose se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Amar a tu hija, cuidar de ella cuando enfermó, sentarte a su lado durante 3 días seguidos mientras luchaba por cada respiro. Deberías haberla llevado al hospital antes. Deberías haberme dado cuenta de lo enferma que estaba. Te diste cuenta, llamaste al doctor Peterson la primera noche que tuvo fiebre. Él dijo que solo era un resfriado. Te dijo que la mantuvieras abrigada y le dieras mucho líquido. La voz de Rose se hizo más fuerte, más insistente. Seguiste sus instrucciones al pie de la letra. Cuando su estado empeoró, la llevaste al hospital en medio de una tormenta de nieve que hacía casi imposible circular por las carreteras. Hiciste todo lo que un padre podía hacer. Joe recordaba aquella noche con una claridad perfecta y terrible. Annie ardiendo en fiebre, su pequeño cuerpo temblando de frío a pesar de las mantas con las que la había envuelto. El desesperado viaje por la montaña mientras la nieve caía tan espesa que los faros apenas iluminaban 1 metro por delante. Los médicos de urgencias trabajando frenéticamente mientras él daba vueltas por la sala de espera, rezando a un Dios en el que dejó de creer en el momento en que le dijeron que su hija había fallecido. No fue suficiente, dijo en voz baja. Lo fue todo, respondió Rose. Y Mary lo sabía. Nunca te culpó, ni por un segundo. La única persona que te culpaba eras tú. A través de la ventana de la cocina, Joe podía ver el granero donde guardaba el pony de Annie. Buttercup, una yegua dócil, que toleraba el manejo entusiasta pero inexperto de una niña con la paciencia de una santa. El pastizal más allá estaba ahora cubierto de maleza, pero él podía imaginarlo tal y como había sido, salpicado de flores silvestres que Annie había insistido en que nunca cortaran porque eran demasiado bonitas para arrancarlas. He encontrado algo más, dijo Rose, con voz más suave ahora. Metió la mano en una caja de madera que había sobre la encimera y sacó un pequeño diario de cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. El diario de Mary del último año de Annie. Escribía en él todos los días, hasta el final. A Joe le temblaban las manos cuando cogió el diario. La pulcra letra de Mary llenaba las páginas,
documentando las pequeñas alegrías y las aventuras cotidianas de su vida familiar. La primera vez que Annie montó sin ayuda a Buttercup, el día que aprendió a silbar. Su emoción por empezar tercero en otoño. Y en la última página, escrita solo unos días antes de que Annie enfermara, Mary había anotado sus pensamientos sobre su vida juntos. Joe es un padre estupendo. Annie lo adora y me encanta verlos juntos. Ella tiene su terquedad y su corazón bondadoso. Pase lo que pase en este mundo, sé que siempre estará rodeada de amor. Joe cerró el diario con cuidado, incapaz de seguir leyendo. Las palabras eran un regalo y un tormento, una prueba de la felicidad que habían compartido y un recordatorio de todo lo que había perdido. Ella te quería, Joe, dijo Rose en voz baja. Los dos te querían, y huir de ese amor no ha honrado su memoria. Solo ha desperdiciado 15 años de una vida que ellos habrían querido que vivieras. El sonido de vehículos acercándose sacó a Joe de sus pensamientos. A través de la ventana de la cocina, pudo ver una pequeña caravana que avanzaba por el camino de tierra, con la camioneta de Tom Morrison a la cabeza, seguida por el todoterreno de Sarah Chen y lo que parecía ser el vehículo oficial del Sheriff Patterson. La visión lo llenó de una mezcla de temor y resignación. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Parece que se ha corrido la voz, observó Rose, acercándose a él junto a la ventana. Probablemente Tom se sintió obligado a venir a ver cómo estaban las cosas una vez que se dio cuenta de quién eras. Joe observó los vehículos aparcados cerca del porche delantero y vio aparecer los rostros familiares bajo la luz del sol de la tarde. Tom parecía incómodo, como un hombre que preferiría estar en cualquier otro sitio. Sarah parecía preocupada, un hombre delgado de unos 50 años que llevaba más de una década en el cargo. Inspeccionaba la propiedad con interés profesional. Debería ir a hablar con ellos, dijo Joe, pero sus pies parecían clavados al suelo de la cocina. Deberíamos ir a hablar con ellos, corrigió Rose. Ya no estás solo en esto, Joe. Te guste o no, tienes una familia que se preocupa por lo que te pasa. Salieron juntos al porche delantero, y Joe sintió el peso de múltiples miradas que lo evaluaban. Tom dio un paso adelante, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Joe, dijo en voz baja, Sarah nos contó lo que pasó en la tienda. Quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, Tom, solo necesitaba aire, espacio para pensar. El Sheriff Patterson se acercó, con la mano apoyada casualmente en el cinturón, sin parecer amenazante, pero preparado. Señor Mackenzie, soy el Sheriff Patterson. Sé que nunca nos hemos conocido formalmente, pero recuerdo cuando vivía aquí antes. Entonces era ayudante del sheriff, acababa de empezar. Joe asintió, recordando a un hombre joven con uniforme que había sido amable, pero profesional, durante los difíciles días que rodearon la muerte de Annie. Sheriff, he estado recibiendo llamadas toda la tarde sobre alguien que ocupa esta propiedad. La gente está preocupada y, francamente, hay algunas cuestiones legales que deben abordarse. El tono de Patterson era respetuoso pero firme. ¿Puede decirme cuál es su relación actual con esta tierra? Sigue siendo su propiedad, intervino Rose antes de que Joe pudiera responder. Nunca la vendió, nunca transfirió la propiedad. Los impuestos están al día. Los he estado pagando durante los últimos 5 años. Sarah dio un paso adelante. Su formación médica se hacía evidente en la forma en que estudiaba el rostro de Joe en busca de signos de angustia o confusión. Joe, cuando saliste de la tienda antes, parecías estar en estado de shock. ¿Te encuentras bien ahora? La genuina preocupación en su voz tocó algo en Joe que había estado congelado durante años. Estas personas apenas lo conocían, pero habían conducido hasta aquí para asegurarse de que estaba bien. Era el tipo de cuidado comunitario que había olvidado que existía. Estoy bien, Sarah. Gracias por preguntar, dijo, señalando los edificios restaurados que los rodeaban. Supongo que me sorprendió ver lo que Rose ha hecho con el lugar. Es increíble, dijo Tom, mirando a su alrededor con evidente admiración. Cuando pasé por aquí el mes pasado, todavía parecía abandonado. Rose, has hecho milagros. No son milagros, respondió Rose. Solo tiempo, determinación y la ayuda de Harold con el trabajo pesado. El Sheriff Patterson se acercó al borde del porche y examinó la propiedad con más detalle. Susana Henderson, mientras ha estado aquí, ¿ha tenido algún problema? ¿Intrusiones? ¿Vandalismo? ¿Algo por el estilo? Nada grave. Algunos chicos del pueblo han venido aquí a lo largo de los años, probablemente por desafíos.
He tenido que echar a algunos cazadores que pensaban que el lugar estaba abandonado, pero en general ha sido tranquilo. Bien. Patterson se volvió hacia Joe. Señor Mackenzie, tengo que preguntarle, ¿cuáles son sus intenciones con respecto a esta propiedad? ¿Piensa quedarse o solo estaba de visita? Era la pregunta que Joe temía, en parte porque él mismo no tenía una respuesta. 6 horas antes era Jed Kavanaugh, un vagabundo sin domicilio fijo y sin vínculos con ningún lugar ni persona. Ahora estaba de pie en el porche delantero de la casa donde había nacido su hija, rodeado de gente que conocía su verdadero nombre y su trágica historia, y se le pedía que tomara decisiones sobre un futuro que había pasado 15 años tratando de olvidar. No lo sé, respondió con sinceridad. Ni siquiera lo sabía. Rose estaba aquí hasta hoy. He vivido en la calle durante mucho tiempo, Sheriff. La idea de establecerme en algún lugar me parece complicada. ¿Cómo complicada?, preguntó Sarah con delicadeza. Joe se esforzó por encontrar las palabras que explicaran el terror profundo que sentía ante la idea de permitirse volver a preocuparse por un lugar, de invertir en algo que podría perder. Esta granja guarda muchos recuerdos. No todos son fáciles de soportar, pero algunos son buenos, dijo Rose en voz baja. Algunos merecen ser conservados. Tom asintió pensativo. Sabes, Joe, Cedar Falls ha cambiado un poco desde que te fuiste, pero la esencia de la comunidad sigue siendo la misma. Aquí la gente se cuida entre sí. Si decidieras quedarte para intentar volver a empezar, no lo harías solo. ¿Qué cultivaría?, preguntó Joe, sin poder evitar que la pregunta se le escapara. La tierra lleva 15 años sin cultivarse. Llevaría tiempo recuperar el suelo y averiguar qué cultivos funcionarían mejor ahora. En realidad, dijo Sarah animándose, hay mucho interés por la agricultura ecológica en esta zona. Algunas de las familias más jóvenes que se mudan a Cedar Falls buscan específicamente fuentes locales de verduras y hierbas. La señora Chen, de la tienda de comestibles, ha estado preguntando por proveedores fiables y el mercado de agricultores de Millfield ha despegado, añadió Tom. Todos los sábados durante la temporada de cultivo, la gente conduce desde 3 condados de distancia para comprar productos frescos locales. Joe sintió algo que se agitaba en su pecho, un peligroso cosquilleo de posibilidad que intentó reprimir. Ya no tengo equipo, no tengo capital inicial. O el viejo tractor sigue en el granero, dijo Rose. Harold lo puso en marcha la primavera pasada y ahora hay una cooperativa de crédito en la ciudad que se especializa en préstamos agrícolas. Han ayudado a mucha gente a empezar. El sheriff Patterson había estado escuchando en silencio, pero ahora tomó la palabra. Señor Mackenzie, si realmente está considerando esto, hay algunos asuntos prácticos que debemos discutir. Seguros, servicios públicos, ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista legal, no hay nada que le impida volver a residir en su propia propiedad. El peso de sus expectativas, su aliento, presionaban a Joe como una fuerza física. Una parte de él quería volver a huir, desaparecer de nuevo en las montañas, donde la única persona a la que podía decepcionar o fallar era a sí mismo. Pero otra parte, una parte que creía muerta, le susurraba que tal vez era hora de dejar de huir. Necesito pensar, dijo finalmente. Todo esto está sucediendo muy rápido. Por supuesto, dijo Sarah. Tómate todo el tiempo que necesites, pero Joe, no vuelvas a desaparecer sin despedirte. La gente se preocupa por ti, te des cuenta o no. Mientras los visitantes se preparaban para marcharse, Tom se quedó atrás un momento. Joe, tu trabajo en la tienda sigue ahí si lo quieres, sin preguntas. Y si decides volver a probar con la agricultura, bueno, tengo semillas y herramientas y todo lo necesario. Todo lo demás que necesitarías para empezar. Podemos acordar las condiciones de pago. Tiene sentido. Después de que los vehículos desaparecieran por el camino de tierra, Joe y Rose se quedaron juntos en el porche, en la penumbra del atardecer. Las montañas se alzaban a su alrededor como muros protectores, y el arroyo cantaba su eterna canción en la distancia. Por primera vez en 15 años, Joe se permitió imaginar cómo sería despertarse de nuevo en esa casa, ver cómo el amanecer pintaba las cimas de oro y rosa, plantar semillas en la tierra que conocía tan bien como los latidos de su propio corazón. Joe apenas durmió esa primera noche de vuelta en la granja. Rose había insistido en que se quedara con el dormitorio principal, la habitación que había compartido con Mary,
donde Annie se había metido en la cama con ellos en las noches de tormenta y las mañanas de Navidad. La cama era la misma estructura de roble que él había construido durante su primer año de matrimonio, pero Rose había sustituido el colchón y las sábanas con mucho cuidado. Todo estaba limpio y fresco. Sin embargo, la habitación aún conservaba ecos de risas y conversaciones susurradas y la respiración tranquila de una familia en paz. Se quedó despierto, escuchando los sonidos familiares, el asentamiento de la madera vieja, el susurro del viento a través de los aleros, el lejano ulular de un búho real cazando en el pastizal. Eran los sonidos que lo habían arrullado durante 12 años, y su regreso le resultaba a la vez reconfortante e inquietante, como ponerse ropa que ya no le quedaba bien. Cuando finalmente amaneció, Joe se vistió en silencio y se dirigió a la cocina, donde encontró a Rose ya despierta, preparando café en la vieja cafetera. Ella también parecía cansada, y él se preguntó si había estado luchando contra sus propios demonios durante la noche. «Buenos días», dijo ella, sirviéndole una taza sin que él se lo pidiera. «¿Has dormido algo? ¿Y tú?» Se sentó en su silla con su propio café y permanecieron en un silencio complaciente durante un rato, viendo cómo el sol se elevaba por encima de la cresta oriental. «Harold vendrá esta mañana a revisar la valla del pastizal norte. Pensé que quizá te gustaría recorrer la propiedad con nosotros para ver qué hay que hacer». La invitación era informal, pero Joe percibió la pregunta más profunda que había detrás. ¿Tenía pensado quedarse el tiempo suficiente como para preocuparse por las reparaciones de la valla y la gestión del pastizal? ¿Iba a volver a invertir en este lugar o solo estaba de paso? «Me gustaría», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión. Harold Henderson llegó poco después de las 9, conduciendo su familiar camioneta roja y vistiendo el mismo estilo de ropa de trabajo que había preferido durante décadas. Ahora tenía más canas y sus movimientos eran un poco más rígidos, pero su apretón de manos seguía siendo firme y sus ojos aún conservaban la tranquila sabiduría que lo había convertido en uno de los hombres más respetados del valle. «Joe», dijo simplemente, «me alegro de verte, Rose me ha Harold. dicho que has Gracias por estado todo lo que ayudando haces con los trabajos de restauración». «La familia Rose», respondió Harold, como si eso lo explicara todo. Y según la forma de pensar de la montaña, así era. La familia ayudaba a la familia sin hacer preguntas y sin contabilizar las deudas. Recorrieron juntos la propiedad y Joe se maravilló de lo que Rose y Harold habían logrado. Las acequias de riego habían sido limpiadas y reparadas. Las vallas estaban rectas y bien tensadas. El granero, que se inclinaba peligrosamente cuando se marchó, ahora se erigía firme y sólido, con el techo recién techado y los cimientos reforzados. En el cobertizo de herramientas, Harold le mostró el tractor restaurado, un John Deere de 1985, que Joe había comprado de segunda mano cuando Annie tenía 3 años. Brillaba con pintura nueva y piezas nuevas, y cuando Harold giró la llave, arrancó con su característico ronroneo. Joe recordó. «Me costó bastante», dijo Harold con evidente orgullo. «Tuve que reconstruir el motor, sustituir la mayor parte del sistema hidráulico, pero ahora está en perfectas condiciones. Te dará otros 20 años de buen servicio». «Harold, no sé si me voy a quedar», dijo Joe en voz baja. «No quiero que pienses eso, hijo», le interrumpió Harold con delicadeza. «Rose y yo no hicimos este trabajo esperando nada a cambio. Lo hicimos porque era necesario y porque este lugar significa mucho para las personas que queremos. Quedarte o irte es tu decisión, pero si decides quedarte, tendrás una buena base sobre la que construir». Caminaron hacia el Prado Norte, donde una parte de la valla había sido dañada por un árbol caído durante las tormentas del invierno anterior. Mientras trabajaban juntos para reparar el alambre y volver a colocar los postes, Joe sintió que sus manos recordaban habilidades que creía haber olvidado. El ritmo del trabajo físico, la satisfacción de arreglar algo roto, la tranquila compañía de trabajar junto a personas que entendían el valor del esfuerzo honesto. «Háblame del pueblo», dijo Joe mientras estiraban el nuevo alambre entre los postes. Rose dijo, «Las cosas han cambiado un poco». «Un poco», coincidió Harold. «Ahora tenemos más familias jóvenes, gente que busca una forma de vida más sencilla. Eso ha traído nuevos negocios, la cooperativa de crédito que mencionó Tom, un par de cafeterías, incluso una pequeña librería. Pero el núcleo de la comunidad sigue siendo el mismo. La gente sigue ayudando a sus vecinos, sigue creyendo en hacer lo correcto por los demás
y me aceptaron de vuelta después de cómo me fui. Harold hizo una pausa en su trabajo y miró directamente a los ojos de Joe. Joe, te fuiste porque estabas tan mal que no podías ver con claridad. La gente lo entendió. Oh, puede que al principio hubiera algo de resentimiento. La gente sentía que los habías abandonado cuando querían ayudarte a superar tu dolor. Pero el tiempo tiene la capacidad de suavizar esos resentimientos. La mayoría de la gente solo quiere verte encontrar algo de paz. No estoy seguro de merecer la paz, dijo Joe, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. Eso no lo decides tú, dijo Rose con firmeza. Ella había estado escuchando desde su posición, reemplazando un poste de la cerca podrido. La paz no es algo que se gana o se merece. Es algo que se acepta cuando finalmente se está listo para dejar de castigarse por ser humano. Esa tarde, después de que Harold se fuera a casa y se terminara el trabajo de la cerca, Joe se encontró solo en la habitación de Annie. Por primera vez desde su regreso, Rose la había conservado cuidadosamente. La cama doble con su edredón amarillo, la estantería llena de libros ilustrados y de lectura para principiantes, la ventana que daba al prado donde solía pastar Buttercup. Sobre el pequeño escritorio estaba la caja de tesoros de Annie, un recipiente de madera pintado donde guardaba sus posesiones más preciadas. Joe la abrió con manos temblorosas y encontró el contenido tal y como ella lo había dejado. Una colección de piedras lisas del arroyo, una flor silvestre seca prensada entre dos trozos de cristal, una fotografía de los tres en un picnic de la iglesia y una carta que ella le había escrito para el Día del Padre, cuidadosamente escrita a lápiz. Querido papá, decía, eres el mejor papá del mundo. Me encanta cuando me lees cuentos, cuando pescamos y cuando me dejas ayudar con los animales. Espero poder vivir en esta granja para siempre. Con amor, Annie. Joe se hundió en la pequeña silla junto a su escritorio, con la carta entre las manos, y por primera vez desde su muerte, se permitió llorar de verdad. No era el dolor furioso y desesperado que lo había alejado de este lugar, sino la profunda y sanadora tristeza de un padre que había amado a su hija por completo y que llevaría ese amor consigo para siempre. Las lágrimas brotaron a raudales, 15 años de emociones reprimidas que por fin encontraban su liberación. Lloró por Annie, por Mary, por la familia que habían sido y por el futuro que nunca tendrían, pero también lloró por el hombre que había sido antes. La tragedia golpeó a un hombre que había creído en la esperanza y en las segundas oportunidades, que había construido esta granja con sus propias manos como legado para su hija. Cuando la tormenta del dolor finalmente pasó, Joe sintió algo que no había experimentado en años, un vacío que no estaba lleno de rabia o culpa, sino simplemente de espacio para lo que pudiera venir después. Tal vez así era como se sentía la paz, no la ausencia de dolor, sino la presencia de posibilidades. 3 días después, Joe estaba en el granero reparando arneses de cuero cuando oyó el ruido de un vehículo desconocido que se acercaba por la carretera. A través de la puerta abierta del granero, vio un sedán plateado que avanzaba con cuidado por el camino de tierra, con sus neumáticos de ciudad luchando por agarrarse a la superficie llena de baches. El coche llevaba matrículas de Colorado y parecía caro. No era el tipo de vehículo que solía llegar a las remotas granjas de montaña. Rose salió de la casa, secándose las manos con un paño de cocina, con expresión cansada. Joe dejó sus herramientas y se acercó a ella mientras el sedán se detenía cerca del porche delantero. 2 hombres con trajes de negocios salieron del coche, claramente incómodos con sus zapatos lustrados y su ropa planchada. El mayor de los dos, un hombre corpulento de unos 50 años, con cabello plateado y aire de autoridad profesional, se acercó a ellos con un maletín en la mano. Su compañero era más joven, llevaba una cartera de cuero y tenía el comportamiento ligeramente ansioso de alguien deseoso de demostrar su valía. «Buenas tardes», dijo el hombre mayor, con la voz suave y entrenada de alguien acostumbrado a dar malas noticias. «Busco a Joseph Mackenzie. Soy Robert Crane, abogado de Crane Morrison and Associates de Denver. Este es mi socio, Michael Webb». Joe dio un paso adelante, sintiendo cómo Rose se tensaba a su lado. «Soy Joe Mackenzie. ¿En qué puedo ayudarles?» Los ojos de Crane se fijaron en la ropa de trabajo y el aspecto curtido de Joe, notando claramente el contraste entre lo que esperaba y lo que había encontrado. «Señor Mackenzie»,
Represento a Mountain Vista Development Corporation. Llevamos tiempo intentando localizarle en relación con un asunto de gran importancia para ambas partes. No puedo imaginar qué asunto podría tener yo con una empresa promotora, dijo Joe con cautela. Quizás podríamos hablar de esto dentro, sugirió Crane, mirando a su alrededor con evidente disgusto. Es un asunto que requiere cierta privacidad. Rose habló antes de que Joe pudiera responder. Lo que tenga que decir puede decirlo aquí mismo. Esto es una granja en funcionamiento, señor Crane, no una sala de juntas. Crane sonrió levemente, pero asintió con la cabeza. Muy bien, señor Mackenzie. ¿Sabe que su propiedad se encuentra justo al lado de lo que pronto se convertirá en uno de los complejos turísticos de lujo más importantes de Colorado? No, respondió Joe con rotundidad. No estaba al tanto de eso. El Widows Creek Resort and Spa, intervino Webb, consultando su cartera. Un proyecto de $200 millones que incluye un hotel de lujo, un campo de golf de campeonato, instalaciones de spa y propiedades residenciales de alta gama. El inicio de la construcción está previsto para la próxima primavera. Joe sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque mantuvo una expresión neutra. ¿Y en qué me afecta eso? Bueno, dijo Crane, abriendo su maletín y sacando una gruesa carpeta. Su propiedad representa la última pieza del rompecabezas. Mountain Vista ha pasado 3 años adquiriendo todos los terrenos circundantes. Su granja es la única propiedad privada que queda dentro de los límites del proyecto. Rose se acercó a Joe. Su presencia era una fuerza estabilizadora. ¿Está diciendo que quiere comprar la granja? Entre otras cosas, respondió Crane. Pero primero, señor Mackenzie, debo informarle de un asunto legal que ha llamado nuestra atención durante nuestra investigación sobre el historial de propiedad de la finca. Sacó un documento de la carpeta y se lo entregó a Joe. ¿Conoce este contrato hipotecario? Joe tomó el papel con las manos, que habían comenzado a temblar ligeramente. Se trataba efectivamente de un documento hipotecario con fecha de hacía 18 años, con su firma y la de Mary. La cantidad era considerable, mucho más de lo que habían pedido prestado para la granja. No lo entiendo, dijo Joe, mientras leía el texto legal. Mary y yo pagamos la hipoteca años antes de que ella falleciera. Éramos propietarios de esta propiedad sin cargas. Según nuestra investigación, dijo Webb, consultando sus notas, esta segunda hipoteca se contrató para cubrir los gastos médicos relacionados con la enfermedad de su hija. Los pagos se mantuvieron al día hasta hace aproximadamente 15 años, momento en el que cesaron por completo. A Joe se le heló la sangre. Eso es imposible. Nunca contratamos nuestra hija estaban cubiertos por el seguro. Me temo que eso no es lo que muestran los registros, dijo Crane, con tono comprensivo, pero firme. La compañía de seguros denegó varias reclamaciones relacionadas con tratamientos experimentales que no estaban cubiertos por su póliza. Según la documentación que hemos obtenido, usted pidió un préstamo hipotecario para pagar esas facturas. Déjeme ver eso, exigió Rose, extendiendo la mano para coger el documento. Lo leyó rápidamente y se puso pálida. Joe, esta firma parece la tuya. Pero no es mía, dijo Joe, con voz cada vez más firme. Rose, sabes que Mary y yo discutíamos todas las decisiones financieras importantes. Nunca habríamos solicitado un préstamo de esta cuantía sin hablarlo detenidamente, y desde luego no lo habríamos hecho sin decírselo a usted y a Harold. Crane intercambió una mirada con su socio. Señor Mackenzie, entiendo que esto sea un shock. El estrés financiero durante una crisis médica familiar a menudo lleva a tomar decisiones que las personas no recuerdan con claridad. Lo importante ahora es determinar cómo resolver la situación. ¿Qué situación?, Joe preguntó, aunque empezaba a sospechar que no quería oír la respuesta. La hipoteca lleva 15 años en mora, explicó Webb. Con los intereses y las penalizaciones acumulados, la deuda supera ahora los $400,000. El actual titular de la hipoteca lleva tiempo buscando una solución. ¿El actual titular de la hipoteca?, preguntó Rose con brusquedad. Mountain Vista Development Corporation, dijo Crane. Adquirimos la deuda como parte de nuestra estrategia de adquisición de terrenos para el proyecto del complejo turístico. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Joe, creando una imagen que le hizo sentir un nudo en el estómago por la rabia y el reconocimiento. Comprasteis una hipoteca fraudulenta para poder ejecutar la hipoteca de mi propiedad. Señor Mackenzie, dijo Crane, con un tono más duro en la voz.
Entiendo que esté molesto, pero la documentación es bastante clara. La hipoteca es legítima, está debidamente registrada y lleva 15 años en mora. Mountain Vista tiene todo el derecho legal de iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho?, preguntó Joe. ¿Por qué ha venido aquí a decírmelo? Porque Mountain Vista prefiere resolver estos asuntos de forma amistosa siempre que sea posible. Estamos dispuestos a ofrecerle un acuerdo sustancial, suficiente para saldar la deuda y proporcionarle una suma significativa para que pueda empezar de nuevo en otro lugar. Solo necesitamos su consentimiento para desalojar la propiedad en un plazo de 60 días. Joe volvió a mirar el documento, estudiando la firma que, efectivamente, se parecía a su letra, pero había algo que le inquietaba. Una ligera diferencia en la forma de las letras, una vacilación en los trazos que siempre habían sido seguros y audaces. Quiero ver los documentos originales, dijo. No copias, los documentos reales con las firmas originales. Me temo que eso no es posible, respondió Crane. Los originales se encuentran en una instalación segura en Denver, pero puedo asegurarle que todo ha sido debidamente autenticado. ¿Por quién?, preguntó Rose. ¿Quién autentificó estas firmas? Esa es información privilegiada, dijo Webb, pero puedo decirle que el análisis de la escritura confirmó que las firmas son auténticas. Joe sintió algo frío y peligroso instalándose en su pecho. Alguien había falsificado su firma y la de Mary en un documento hipotecario, y luego había esperado 15 años para tender la trampa. Alguien había estado planeando robarle sus tierras desde el principio, utilizando la muerte de su hija y su propia ausencia, sumida en el dolor, como tapadera para su plan. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó en voz baja. Como he mencionado, preferiríamos que esto se resolviera en un plazo de 60 días, dijo Crane. Pero si no le interesa nuestra oferta de acuerdo, podemos iniciar inmediatamente el procedimiento de ejecución hipotecaria. Debo advertirle que los honorarios legales y las costas judiciales se añadirían a la deuda, lo que empeoraría considerablemente su situación. Y si lucho contra esto, si demuestro que los documentos son fraudulentos, tendré que pagar miles de dólares en honorarios legales sin garantía de éxito, respondió Crane. Señor Mackenzie, ha vivido como un transeúnte durante 15 años. ¿Realmente tiene los recursos para luchar contra una corporación con un presupuesto legal ilimitado? Después de que los abogados se marcharan, Joe y Rose se quedaron en el patio de la granja, viendo cómo el sedán desaparecía por la carretera. La tranquila mañana se había hecho añicos, sustituida por la familiar sensación de que todo lo que le importaba se veía amenazado por fuerzas que escapaban a su control. «Es una trampa», dijo Rose en voz baja. «Alguien falsificó esos documentos». «Lo sé», respondió Joe. «La pregunta es quién y por qué esperaron tanto tiempo para utilizarlos. ¿Qué vas a hacer?» Joe miró a su alrededor, a la granja donde había nacido su hija, al granero donde le había enseñado a ordeñar vacas, a los pastos donde ella había jugado con sus perros y había soñado con el futuro. Durante 3 días se había permitido albergar la esperanza de que tal vez podría reconstruir su vida allí. Ahora esa esperanza se veía amenazada por el mismo tipo de codicia y corrupción que le había llevado a las montañas en primer lugar. Pero esta vez no iba a huir. Esta vez iba a luchar. «Voy a averiguar quién está detrás de esto», dijo, «y voy a detenerlos». Joe pasó esa noche en la cocina de la granja, esparciendo documentos sobre la mesa como piezas de un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Rose se sentó a su lado, con las gafas de lectura puestas en la nariz, mientras examinaba los extractos bancarios y los registros de seguros que había guardado de las pertenencias de Mary. La luz del techo proyectaba sombras duras sobre los papeles que contaban la historia de los últimos meses que la familia había pasado junta. Facturas médicas, seguros, correspondencia y recibos de pago que pintaban un panorama muy diferente al que habían afirmado los abogados. «Aquí», dijo Rose, señalando una serie de cheques cancelados. «Estos son los pagos al hospital y a los especialistas. Todos ellos estaban cubiertos por el seguro o los pagasteis directamente tú y Mary. No hay ningún déficit que requiera una segunda hipoteca». Joe asintió con la cabeza, estudiando un extracto del seguro de la compañía que había cubierto el tratamiento de Annie. «Y esto demuestra que todos los tratamientos experimentales fueron aprobados previamente. Cubrieron todo excepto el último intento desesperado en Denver, y esos solo fueron $3,000.
Lo pagamos con nuestros ahorros. Entonces, ¿de dónde salió esa supuesta deuda de $400,000? Preguntó Rose, sosteniendo el documento de la hipoteca que los abogados. Alguien quería asegurarse de que, si alguna vez volvía a reclamar esta tierra, tendrían una forma de quitármela, dijo Joe con severidad. La pregunta es, ¿quién conocía lo suficiente nuestra situación financiera como para falsificar documentos convincentes? Rose se quedó callada un momento y luego levantó la vista con expresión preocupada. Joe, hay algo que nunca te conté sobre las semanas posteriores a tu marcha. Alguien vino haciendo preguntas sobre la granja, sobre si volverías, sobre cuál había sido tu situación financiera. Joe prestó más atención. ¿Quién? Un hombre que decía ser de la oficina del tasador del condado dijo que estaba actualizando los registros de la propiedad. Harold pensó que había algo raro en él, pero yo no le di mucha importancia en ese momento. Estaba demasiado centrada en mi propio dolor como para prestar atención a un burócrata con una carpeta. ¿Qué tipo de preguntas hacía? Cosas personales sobre las facturas médicas de Mary, sobre tu cobertura de seguro, sobre si habías solicitado algún préstamo. Le dije que no era asunto suyo, pero ahora me pregunto si estaba recopilando información para este plan. Joe se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las siluetas oscuras de las montañas contra el cielo estrellado. En algún lugar, gente con trajes caros estaba conspirando para robar el último lugar de la tierra que guardaba el recuerdo de su familia. La rabia que se había ido acumulando en su pecho durante todo el día se cristalizó en una fría determinación. Necesitamos ayuda, dijo. Necesitamos a alguien que entienda cómo funcionan estos negocios inmobiliarios. Alguien que sepa cómo luchar contra las grandes empresas con mucho dinero. Quizá conozca a alguien, dijo Rose en voz baja. ¿Te acuerdas de Jennifer Walsh? Antes se llamaba Jennifer Morrison, la hija menor de Tom. Se convirtió en abogada, se mudó a Denver y se especializó precisamente en este tipo de casos. Joe se volvió hacia ella. ¿Crees que nos ayudaría? Creo que se enfadaría mucho si supiera lo que están intentando hacer. Jenny siempre ha tenido un gran sentido de la justicia, incluso de niña, y conoce esta comunidad. Sabe lo que esta tierra significa para las familias que la han trabajado durante generaciones. A la mañana siguiente, Rose llamó a Jennifer Walsh desde el teléfono de la cocina, mientras Joe escuchaba en la extensión del salón. La voz de Jenny era ahora más madura, segura de sí misma gracias a la autoridad que le daban sus años de exitosa práctica. Pero Joe aún podía oír ecos de la niña decidida que había organizado campañas de limpieza del barrio y se había enfrentado a matones que le doblaban en tamaño. Tía Rose, dijo Jenny con calidez. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¿Cómo estás? Estoy bien, cariño, pero te llamo por un problema legal que ha surgido. Tiene que ver con Joe Mackenzie. ¿Te acuerdas del padre de Annie? Por supuesto que me acuerdo de Joe. Me quedé devastada cuando se marchó de la ciudad. Annie estaba en la clase de mi hermana pequeña. ¿Qué tipo de problema legal? Describiendo la visita del abogado y el documento hipotecario que le habían presentado. Mientras hablaba, Joe podía oír cómo el tono de Jenny se volvía cada vez más severo y profesional. A ver si lo entiendo, dijo Jenny cuando Rose terminó. Mountain Vista Development afirma tener una hipoteca sobre la propiedad de Joe que supuestamente se contrató hace 18 años, pero Joe no recuerda haberla firmado. Así es. Y tenemos documentación que demuestra que todos los gastos médicos de Annie fueron cubiertos por el seguro o pagados con su cuenta de ahorros. Nunca hubo necesidad de una segunda hipoteca. Y resulta que esta empresa promotora está construyendo un complejo turístico en los terrenos circundantes que han ido adquiriendo durante 3 años. La voz de Jenny transmitía el tono escéptico de alguien que ha visto demasiados casos de acaparamiento de tierras por parte de las empresas. Rose, todo esto tiene las características de un plan de ejecución hipotecaria fraudulento. Probablemente tengan una docena de hipotecas falsas que pueden sacar cuando necesitan adquirir una propiedad. ¿Podemos luchar contra ello?, preguntó Joe, hablando por primera vez. Joe, dijo Jenny, suavizando la voz. Siento mucho lo de Annie, y siempre he esperado que algún día volvieras a casa. Por supuesto que podemos luchar contra esto. De hecho, consideraría un privilegio enfrentarme a estos buitres. ¿Qué tenemos que hacer? Primero necesito que reúnas todos los documentos financieros de ese periodo. Extractos bancarios, registros de seguros, cheques cancelados, todo. Segundo,
Necesito examinar el documento hipotecario que te mostraron. Si es falso, habrá pruebas. Los falsificadores siempre cometen errores, especialmente cuando intentan recrear documentos de hace años. ¿Cuánto tiempo llevará esto?, preguntó Rose. Es difícil de decir. Depende de lo sofisticado que sea su fraude y de cuántas pruebas podamos reunir. Pero Joe, quiero que sepas que no estás solo en esta lucha. Este tipo de robo corporativo me enfurece y tengo recursos que ellos desconocen. Después de colgar, Joe sintió algo que no había experimentado en años: esperanza respaldada por acciones concretas. Por primera vez desde la visita del abogado, comenzó a creer que tal vez el legado de su familia podría protegerse. El resto de la mañana lo dedicaron a prepararse. Joe fue al pueblo a hacer copias de los documentos en la biblioteca, mientras Rose organizaba los archivos en la granja. Tom Morrison resultó ser de gran ayuda, ya que recordaba detalles sobre el historial financiero de la granja y proporcionó referencias personales que ayudarían a establecer la credibilidad de Joe. Fue Sarah Chen quien proporcionó el avance que necesitaban. Esa tarde pasó por la granja con una noticia que lo cambió todo. He estado pensando en lo que me contaste, dijo, sentándose en una silla de la cocina mientras Rose servía café, sobre el hombre que vino a hacer preguntas después de que Joe se marchara. Me recordó algo que mencionó mi predecesor cuando me hice cargo de la clínica veterinaria. ¿El doctor Peterson?, preguntó Joe. Sí, me habló de un caso de presunto fraude al seguro. Le habían pedido que investigara algo sobre registros médicos falsificados y costes de tratamiento inflados. Dijo que se trataba de una familia cuyo hijo había fallecido, pero la compañía de seguros sospechaba que alguien estaba presentando reclamaciones falsas utilizando el nombre del niño. Joe sintió que se le helaba la sangre. Annie. El doctor Peterson nunca me dijo el nombre de la familia, por la confidencialidad del paciente y todo eso. Pero ahora me pregunto si alguien estaba utilizando la información médica de Annie para crear reclamaciones de seguro fraudulentas, lo que les daría un conocimiento detallado de las finanzas de tu familia. Eso explicaría cómo sabían lo suficiente como para falsificar un documento hipotecario convincente. Rose dijo, si tenían acceso a los registros del seguro y a los expedientes médicos, sabrían exactamente cuáles eran tus gastos legítimos y cómo crear otros falsos que parecieran plausibles. Joe se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo de la cocina. Tenemos que hablar con el doctor Peterson. Si alguien estaba utilizando la muerte de mi hija para cometer un fraude al seguro, quiero saber quién. Joe, dijo Sarah con suavidad. El doctor Peterson falleció hace 2 años, pero es posible que sus registros aún existan. Su sobrino se hizo cargo de los archivos de su consulta cuando se jubiló. ¿Dónde está ahora el sobrino? En Phoenix, pero vendrá el mes que viene para resolver los últimos asuntos del doctor Peterson. Podría pedirle que traiga cualquier archivo relacionado con esa investigación del seguro. A medida que avanzaba la tarde, las piezas de la conspiración comenzaron a tomar forma. Alguien con acceso a los registros médicos había utilizado la muerte de Annie como base para un complejo plan de fraude. Habían creado reclamaciones de seguros falsas para conocer los detalles financieros de la familia y luego utilizar esa información para falsificar un documento hipotecario que podrían utilizar años más tarde, cuando el terreno tuviera suficiente valor como para robarlo. La frialdad del asunto, la forma calculada en que habían convertido la muerte de su hija en una herramienta para el robo, llenó a Joe de una rabia tan pura que le heló las venas. Pero bajo la ira había algo más poderoso, la certeza absoluta de que no les dejaría ganar. Esa noche, Joe se quedó solo en la habitación de Annie, mirando la caja del tesoro que había desencadenado su curación solo unos días antes. La carta que ella había escrito sobre su deseo de vivir en la granja para siempre cobraba ahora un nuevo significado. Ella no podía vivir allí para siempre, pero tal vez, si él era lo suficientemente fuerte e inteligente, su recuerdo sí podría. Voy a luchar por este lugar, pequeña, susurró a la habitación vacía. Voy a luchar por ti, por mamá y por todos los que creen que pueden robarnos lo que hemos construido juntos. Te lo prometo. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar las ventanas y haciendo que las hojas otoñales revolotearan por el corral. Nubes de tormenta se acumulaban sobre los picos occidentales, presagiando el primer clima invernal real de la temporada. Joe observó la tormenta que se acercaba
y sintió como una tempestad similar se formaba en su propio corazón. Mañana comenzaría la verdadera batalla. El enfrentamiento se produjo al amanecer de un jueves, 3 semanas después de la primera visita del abogado. Joe estaba alimentando a las gallinas que Rose había traído a la granja, cuando oyó que se acercaba una caravana de vehículos más numerosa que la anterior, cuyos motores resonaban en las colinas circundantes como un trueno que se avecinaba. Esta vez, Mountain Vista Development había traído refuerzos. 5 vehículos entraron en el patio de la granja, 2 sedanes corporativos, un coche del ayudante del sheriff y 2 camiones que transportaban lo que parecían equipos de topografía. Joe dejó el cubo de pienso para las gallinas y se dirigió hacia la casa, donde Rose ya estaba de pie en el porche delantero, con los brazos cruzados y la mandíbula preparada para la batalla. Robert Crane salió del sedán que iba en cabeza, pero no estaba solo. Una mujer con un traje caro lo seguía, alta, de cabello plateado, con la confianza depredadora de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Detrás de ellos venía el ayudante del sheriff, un joven que Joe no reconocía, que parecía incómodo con lo que le habían pedido que hiciera. «Señor Mackenzie», llamó Crane, sin la falsa cortesía de su encuentro anterior. «Esta es Victoria Sterling, directora ejecutiva de Mountain Vista Development. Ha venido para discutir la resolución final de la situación de su propiedad». Victoria Sterling dio un paso adelante, con los tacones resonando en el camino de grava. Todo en ella hablaba de dinero y poder, desde su peinado perfecto hasta su bolso de diseño, pasando por la forma en que inspeccionaba la granja, como un general que evalúa un territorio conquistado. «Señor Mackenzie», dijo con voz clara y profesional, «tengo entendido que se ha mostrado reacio a aceptar nuestra generosa oferta de acuerdo. Estoy aquí para explicarle por qué es un error». «Le escucho», dijo Joe con calma, aunque todos sus instintos le decían que se preparara para lo que fuera a venir. Sterling señaló al ayudante del sheriff. «Este es el agente Martínez. Está aquí para entregarle los documentos oficiales de ejecución hipotecaria. Esta mañana, Mountain Vista Development ha iniciado los trámites legales para recuperar esta propiedad. Tiene 72 horas para desalojarla voluntariamente o el tribunal ordenará su desalojo». El ayudante del sheriff se adelantó a regañadientes, sosteniendo un sobre de aspecto oficial. «Señor Mackenzie, lamento esto, pero estoy obligado a entregarle estos documentos». Joe tomó el sobre, pero no lo abrió. «¿Por orden de quién?» «Por orden de los titulares de la hipoteca», respondió Sterling con suavidad. «La deuda de esta propiedad lleva 15 años en mora. Mountain Vista ha sido más que paciente, pero nuestros inversores exigen una resolución». «Sus inversores», repitió Joe. «Dígame, señorita Sterling, ¿saben sus inversores que la hipoteca que están ejecutando es fraudulenta?» La expresión de Sterling no cambió, pero Joe captó un destello en sus ojos. Sorpresa, tal vez, o cálculo. «Esa es una acusación grave, señor Mackenzie. Espero que tenga pruebas que la respalden». «De hecho, las tengo». La voz provenía de detrás de la caravana de vehículos, clara y segura. Jennifer Walsh entró en el patio de la granja, vestida con un traje azul marino y llevando un maletín de cuero, con el aspecto de la exitosa abogada de Denver en la que se había convertido. Detrás de ella venían Tom Morrison, Harold Henderson y el Sheriff Patterson, con el rostro dijo Jenny, con la autoridad de alguien que llevaba semanas preparándose para este momento. «Soy Jennifer Walsh, representante del señor Mackenzie. Creo que descubrirá que sus documentos de ejecución hipotecaria se basan en documentación fraudulenta». La compostura de Sterling se resquebrajó ligeramente. «Y usted es una abogada especializada en fraude corporativo y planes de adquisición ilegal de terrenos. Y tengo información muy interesante sobre su supuesta hipoteca». Jenny abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. «Esto contiene los resultados de un análisis forense de los documentos hipotecarios que presentó a mi cliente. El análisis fue realizado por la Unidad de Examen de Documentos de la Oficina de Investigaciones de Colorado». Le entregó una copia del informe a Sterling, quien lo hojeó rápidamente, palideciendo con cada página. Según el Laboratorio Criminalístico Estatal, las firmas de su documento hipotecario se crearon utilizando una técnica de calco. La composición química de la tinta no coincide con las muestras del mismo periodo, y lo más condenatorio de todo es que el papel contiene marcas de agua que no se utilizaron hasta 5 años después de la supuesta fecha de firma.
Además, Jenny continuó, con voz cada vez más firme, hemos descubierto pruebas de un fraude sistemático al seguro que implica reclamaciones médicas falsificadas presentadas en nombre de Annie Mackenzie después de su muerte. La persona responsable de ese fraude tenía acceso a información financiera detallada sobre la familia Mackenzie que utilizó para crear documentación hipotecaria convincente, pero falsa. Sterling miró a Crane, que estudiaba el informe forense con evidente consternación. ¿Cómo lo has hecho? Ella comenzó a hablar, pero se detuvo. ¿Cómo lo descubrimos? Jenny sonrió fríamente. Los ladrones corporativos siempre cometen el mismo error, señorita Sterling. Asumen que sus víctimas no se defenderán y se descuidan con las pruebas. El sheriff Patterson dio un paso adelante, con la mano sobre su placa. Señorita Sterling, señor Crane, necesito que me acompañen para responder algunas preguntas sobre estos documentos. El fiscal del distrito está muy interesado en discutir este caso con ustedes. Esto es ridículo, espetó Sterling, pero Joe pudo ver el miedo que se apoderaba de sus ojos. Lucharemos por esto en los tribunales. Mountain Vista tiene recursos ilimitados. En realidad, dijo Jenny sacando otro documento, no es así. Desde esta mañana la Comisión de Bolsa y Valores ha congelado los activos de Mountain Vista a la espera de una investigación por fraude bursátil relacionado con sus prácticas de adquisición de terrenos. Parece que esta no es la primera propiedad que han intentado robar utilizando hipotecas falsas. El silencio que siguió solo fue roto por el susurro del viento entre los álamos y el sonido lejano de las gallinas cacareando en su corral. Joe observó el rostro de Sterling mientras asimilaba la realidad de su situación, vio el momento en que su arrogancia corporativa se desmoronó y dio paso a un cálculo desesperado. Esto no ha terminado, dijo finalmente, con una voz que había perdido la confianza anterior. Sí, dijo Joe en voz baja, se acabó. Mientras el sheriff Patterson escoltaba a Sterling y Crane hacia su coche patrulla, Victoria Sterling hizo un último y desesperado intento por salvar su plan. Se liberó de la suave guía del sheriff y se giró para mirar a Joe, y su máscara corporativa finalmente se deslizó para revelar la cruda desesperación que había debajo. No entiendes lo que estás haciendo, dijo, con la voz elevándose por el pánico. Este proyecto traería puestos de trabajo a Cedar Falls, crecimiento económico. Tu pequeña granja se interpone en el camino del progreso que podría beneficiar a cientos de familias. Joe la miró durante un largo momento, sin ver a la ejecutiva pulida que había intentado intimidarlo, sino a una mujer que había construido su fortuna robando a familias afligidas y destruyendo comunidades. Señorita Sterling, dijo en voz baja, mi hija murió en esta casa hace 15 años. Usted utilizó su muerte para intentar robar el único lugar del mundo donde perdura su recuerdo. No hay suficiente dinero en el mundo para compensar eso. Solo eran negocios, protestó Sterling, pero incluso ella parecía darse cuenta de lo huecas que sonaban sus palabras. No, dijo Rose, bajando del porche para situarse junto a Joe. Los negocios son un trabajo honesto a cambio de un salario honesto. Lo que usted hizo fue saquear tumbas. Te aprovechaste de la tragedia de una familia como un buitre y pensaste que nadie sería lo suficientemente fuerte como para detenerte. El sheriff Patterson reanudó su escolta, pero la voz de Sterling se extendió por el corral mientras la subían al coche patrulla. Teníamos contratos, inversores. Has destruido un proyecto de $200 millones. Bien. Harold Henderson dijo simplemente, hay cosas que no deberían estar en venta. Jenny Walsh pasó la siguiente hora al teléfono coordinándose con los investigadores federales y los fiscales estatales que llevaban meses preparando casos contra Mountain Vista. Resultó que la granja de Joe era solo el último objetivo de una serie de ejecuciones hipotecarias fraudulentas que se extendían por 3 estados y afectaban a docenas de propiedades. Llevan años haciendo esto, explicó Jenny mientras se reunían en la cocina de la granja después. Buscan propiedades en zonas rurales que puedan ser valiosas para su desarrollo y luego fabrican deudas falsas que pueden utilizar para robar la tierra cuando llega el momento adecuado. Tu caso nos proporcionó las pruebas que necesitábamos para desmantelar toda la operación. Tom Morrison, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del enfrentamiento, finalmente tomó la palabra. Joe, te debo una disculpa. Cuando regresaste al pueblo, algunos nos preguntamos si estabas huyendo de algo. Resulta que huías hacia algo, la oportunidad de proteger lo que tu familia construyó aquí.
Todos hicimos lo que creíamos correcto. Joe respondió, pasé 15 años castigándome por la muerte de Annie, y eso hizo daño a mucha gente que se preocupaba por mí. Soy yo quien debe disculparse. No más disculpas, dijo Sarah Chen con firmeza. Había llegado justo cuando terminaba la confrontación, convocada por la llamada telefónica de Tom. Lo que importa ahora es lo que suceda a continuación. Joe, ¿piensas quedarte? Era la pregunta que Joe había estado evitando durante semanas. La decisión que había temido tomar porque elegir significaba arriesgarse a perder de nuevo. Pero de pie en la cocina, donde su familia había compartido miles de comidas, rodeado de personas que habían luchado por él cuando él no podía luchar por sí mismo, la respuesta le vino fácilmente. Me quedo, dijo. Este es mi hogar. Siempre lo fue, incluso cuando estaba demasiado herido para verlo. Entonces tenemos que hablar de la siembra de primavera, dijo Harold con una sonrisa. Northfield será perfecto para los vegetales orgánicos, y Sarah tiene razón sobre las oportunidades de mercado. Y el mercado de agricultores de Millfield siempre está buscando proveedores confiables. Tom agregó, puedo ponerte en contacto con las personas adecuadas. A medida que avanzaba la tarde y los visitantes se iban marchando poco a poco, Joe se encontró solo con Rose en el porche delantero, contemplando la puesta de sol tras los picos occidentales. Las montañas tenían el mismo aspecto de siempre, pero todo lo demás parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si el peso que había llevado durante 15 años finalmente se hubiera levantado. ¿Crees que ella lo habría aprobado?, preguntó Joe en voz baja. Me refiero a Annie, a la forma en que he manejado esto. Rose se quedó callada un momento, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Creo que habría estado orgullosa de ver a su padre defender su hogar. Y creo que le habría encantado saber que la tierra en la que quería vivir para siempre permanecerá en la familia. ¿Familia?, repitió Joe, probando la palabra. Durante años había sido una fuente de dolor, un recordatorio de lo que había perdido. Ahora se sentía como una promesa de lo que podría reconstruir. Hablando de familia, dijo Rose con una sonrisa, Harold y yo hemos estado hablando. Nos gustaría volver a la granja de forma permanente, si nos lo permites. Harold se está haciendo demasiado mayor para mantener nuestra casa, y yo me he encariñado con el trabajo que hemos estado haciendo aquí. Joe sintió una calidez que se extendía por su pecho y que no tenía nada que ver con el sol del atardecer. Me gustaría más de lo que imaginas. Mientras la oscuridad se apoderaba del corral, Joe se permitió imaginar las semillas de primavera plantadas en la tierra que había recuperado. Las tardes de verano en el porche con sus seres queridos. La lenta reconstrucción de una vida que honraba tanto la memoria como la esperanza. El sueño de Annie de vivir en esta granja para siempre había tomado una forma que ella nunca hubiera imaginado. Pero tal vez, al final, eso era lo que más importaba. La tierra lo recordaría. La familia continuaría. Y Joe finalmente estaba aprendiendo que el amor era más fuerte que la pérdida. 6 meses después, se encontraba en el mismo lugar donde había encontrado por primera vez la pala oxidada que había iniciado su transformación. El aire de la mañana de primavera traía el aroma de la tierra recién removida y la promesa de un nuevo crecimiento. Y los campos a su alrededor zumbaban con la energía tranquila de una granja que volvía a la vida. Las hortalizas que había plantado en marzo estaban creciendo con fuerza. Filas ordenadas de lechugas, espinacas y guisantes tempranos se extendían por el campo que antes había estado cubierto de malas hierbas. Sus hojas verdes que resaltaban le había convencido de construir estaba lleno de plántulas de tomates y pimientos que se trasplantarían una vez que pasara el peligro de las heladas. Incluso el viejo manzanar estaba respondiendo a los cuidados de Harold. Una poda cuidadosa había dado como resultado más flores de las que había producido en años. Pero no solo la tierra se estaba recuperando. La granja bullía con el tipo de actividad agradable que denotaba un hogar verdaderamente habitado. Rose había trasladado sus pertenencias al antiguo cuarto de costura de Mary, transformándolo en un espacio acogedor que honraba el pasado y abrazaba el presente. Harold se había apropiado del pequeño apartamento situado encima del granero, declarando que era perfecto para un anciano al que le gustaba su privacidad, pero que no quería estar demasiado lejos de la acción. El sonido de los vehículos que se acercaban hizo que Joe levantara la vista de la línea de riego que estaba ajustando. Una corriente constante de coches y camiones subía por el camino de tierra,
más de lo que había visto nunca a la vez. Hoy era la gran inauguración de lo que el periódico local había bautizado como la granja de la familia Mackenzie, y parecía que la mitad de Cedar Falls había decidido asistir. Tom Morrison salió de su camioneta, seguido por Martha Kowalski, que llevaba lo que parecía suficiente comida para alimentar a un ejército. Sarah Chen salió de su todoterreno con un grupo de estudiantes de veterinaria de la Universidad Estatal que habían venido a ver la explotación agrícola ecológica de la que todo el mundo hablaba. Incluso el sheriff Patterson estaba allí, sin uniforme y sonriendo mientras sus nietos corrían hacia el prado donde Rose había montado un pequeño zoológico con simpáticas cabras y gallinas. Joe Tom gritó, acercándose con evidente orgullo. ¿Has visto el artículo en el periódico de Denver? Dicen que tu granja es un modelo de agricultura sostenible y renovación rural. Eres famoso. Joe se rió, incómodo por la atención, pero agradecido por el apoyo. No se trata de la fama, Tom. Se trata de hacer el trabajo que hay que hacer y cuidar la tierra, y también a las personas, añadió Martha, acercándose con un plato tapado. He traído mi famosa ensalada de patatas para la comida compartida, y he oído que ese restaurante de Millfield quiere comprar todas tus hierbas y verduras especiales. Es una noticia maravillosa. Era una noticia maravillosa. El mercado de agricultores había superado todas las expectativas, con clientes que venían en coche desde 3 condados para comprar los productos orgánicos cultivados en la granja, donde el amor de un padre había triunfado sobre la codicia corporativa. La historia se había extendido tanto por las comunidades agrícolas como por los mercados urbanos, creando una demanda que mantenía a Joe ocupado desde el amanecer hasta el anochecer, y generaba ingresos suficientes para que la granja fuera realmente rentable por primera vez en décadas. Jenny Walsh llegó con su marido y sus 2 hijos pequeños, que inmediatamente salieron corriendo para unirse a los otros niños que exploraban la granja. Parecía relajada y feliz, muy lejos de la feroz abogada que había desmantelado la estafa de Mountain Vista. ¿Alguna noticia sobre la sentencia definitiva?, preguntó Joe cuando ella se acercó. Victoria Sterling ha sido condenada a 8 años de prisión federal por fraude y extorsión, informó Jenny con satisfacción. Crane ha recibido 5 años y se les ha ordenado pagar una indemnización a todas las familias a las que estafaron. El dinero no reemplazará lo que la gente perdió, pero es algo. ¿Y las demás propiedades que robaron? La mayoría están siendo devueltas a sus propietarios originales o a sus herederos. Llevará tiempo revisar toda la documentación fraudulenta, pero la justicia es lenta. Lo importante es que Mountain Vista ha desaparecido y sus inversores lo han perdido todo. A medida que avanzaba la tarde, Joe se encontró moviéndose entre la multitud de visitantes como un hombre en un sueño. Los niños corrían por los campos donde Annie había jugado alguna vez. Las familias hacían picnic bajo los mismos manzanos donde él había empujado a su hija en un columpio de cuerda. Las risas y las conversaciones que llenaban el patio de la granja creaban una atmósfera de alegría y comunidad que él creía perdida para siempre. A última hora de la tarde, mientras los últimos visitantes se preparaban para marcharse, Joe se encontró solo en la habitación de Annie por última vez. La caja del tesoro seguía sobre su escritorio, pero ahora la acompañaban nuevos tesoros: fotos de la reapertura de la granja, cartas de agradecimiento de los clientes y un dibujo que uno de los nietos del sheriff Patterson había hecho de la granja con humo saliendo de la chimenea. «Lo hemos conseguido, pequeña», susurró Joe en la silenciosa habitación. «Hemos salvado nuestro hogar y creo que hemos construido aquí algo de lo que te sentirías orgullosa. No es lo mismo que tenerte con nosotros, pero está bien, está muy bien». El aire de la tarde traía el sonido de Rose y Harold discutiendo los planes para las cosechas del año siguiente, sus voces mezclándose con los sonidos familiares de la granja, sumergiéndose en la quietud nocturna. Fuera de la ventana, las montañas se alzaban eternas contra el cielo oscurecido, y el arroyo cantaba su antigua canción de continuidad y cambio. Joe cogió la carta del Día del Padre de Annie una vez más y leyó las palabras que en su día le habían roto el corazón, pero que ahora lo llenaban de paz. «Espero poder vivir en esta granja para siempre». Ella podía, en cada semilla plantada con amor, en cada familia que encontraba la alegría en la tierra que ella había llamado hogar, en cada acto de bondad que brotaba del suelo de la pérdida y la redención. Annie Mackenzie viviría en esta granja para siempre, no como un recuerdo de dolor,
sino como un legado de amor que nutriría a las generaciones venideras. El hombre que había llegado a Cedar Falls como un vagabundo destrozado había encontrado por fin el camino a casa. Y Joe había aprendido que el hogar no era solo el lugar de donde venías. Era un lugar que elegías construir día a día, con amor y esperanza, y la inquebrantable convicción de que incluso las heridas más profundas podían sanar si tenías el valor de dejarlas. La granja recordaría, la familia continuaría, y el amor, siempre el amor, perduraría.